Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Juan Carlos Claret, ¿cómo estás tú? Muy bien, Rocío, gusto en saludarte y a través tuyo, a País Lobo y a todos quienes nos escuchan a través de las redes asociadas, las radios y de manera especial a todo Río Negro, comuna que le tengo mucho cariño. Muy bien, Juan Carlos, me parece excelente. Oye, el día de hoy estamos solo los dos y hay tantas teleseries dando vueltas. Sabes que yo pensé que el fin de año iba a ser más tranquilo, como medio aburrido, y ha sido una locura. O sea, partiendo, si miramos para afuera, porque obvio que es entretenido mirar lo que está pasando afuera, Cristina Kirchner fue sentenciada a 6 años de cárcel, tiene posibilidad de todavía apelar, ¿ah? Pero un fallo de 6 años de cárcel, imposibilidad de seguir de ejercer cargos públicos y en este minuto ella está de vicepresidenta, ¿no? Exacto, pero la sentencia se hace valer una vez que pasa el tiempo, el plazo que la ley permite para ejercer un recurso. Entonces, mientras pasen los días y no se ejerza un recurso, todavía la sentencia no se puede hacer valer, así que todavía tiene días para actuar, digamos. Pero ¿cómo sigue manteniendo a alguien en el cargo que ya está sentenciado? Eso es como extraño, por decirlo menos, poco entendible. Pero bueno, son cosas que pasan. Por suerte, no todavía aquí en Chile. Otra cosa, obviamente, bueno, fiscal nacional. ¿Cómo no ir a darnos una vuelta por lo que está pasando con los fiscales, ya que la Corte Suprema completó la lista con dos fiscales nuevos a esta quina, a la cual se suma entonces por 10 votos la abogada fiscal regional de Ñuble, Nayelet Mancilla, y con 9 preferencias al fiscal nacional suplente y jefe regional del Ministerio Público de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez. Ambos el 7 de noviembre habían obtenido la tremenda suma de 0 votos. Pero bueno, son profesionales destacados dentro de su ámbito y creo que los dos sean fiscales también es un mensaje que está dando la Corte Suprema. Sin duda vamos a conversar sobre eso. Sí, bueno, otra cosa, mientras esperamos empezar este programa, estuve escuchando al presidente porque hay otra teleserie que se está dando. Bueno, en el marco de que se aprobó el día de hoy la ley de presupuesto, que él la firmó con toda la ceremonia, también dedicó unas palabritas para mandarle mensajes, diría que al oficialismo, ¿ah? Especialmente a su propio partido, Convergencia Social, porque recordemos que están ahí a puertas de un acuerdo constitucional, pero se terminó cayendo. ¿Y sabes por quién Juan Carlos supuestamente dijo que ya no había más espacio para la negociación ayer en la noche? ¿Por? El diputado Ibáñez. Dijo que ya no había más espacio y él es el presidente de Convergencia Social, que es el partido de presidente Del Boric. presidente. Sí, y le mandó a decir, es mejor tener un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo. Así que también eso, si nos alcanza el tiempo, vamos a analizar qué está pasando ahí. Y te termino de contar que ayer tuve la agradable noticia que me llamaron de amarillos porque estaba Mariana Elwin y por supuesto la pude entrevistar y conversar distintos temas desde educación, seguridad, nueva constitución también, que también me contó algunas cosillas que estaban pasando por ahí que se condicen mucho, que ya ahora aparecen en todos los medios, pero ayer me la contó en la interna, esas conversaciones que uno tiene cuando entrevista a las personas que están haciendo historia finalmente. Y hablamos también de su padre y lo que significó la estatua. Así que tengo tantos temas, o sea, yo pensé que ya no teníamos nada que hablar y aquí vengo, pero cargadita, cargadita. ¿Por cuál quieres partir, Por Juan Carlos? supuesto. ¿Cómo? ¿Por cuál quieres partir? Partamos en orden cronológico. Argentina. Tú me mencionabas Argentina. recién el tema de Kirchner. Y lo cierto es que, claro, tiene una condena en primera instancia por 6 años por corrupción. Se cayó el tipo penal de la asociación ilícita, es decir, que se haya reunido y concertado con otras personas para cometer delitos. Eso se cayó, no se O sea, pudo ¿estaría probar. solita? Estaría solita hasta el momento y dice relación con cuando era gobernante tener, favorecer sobre todo a determinadas licitaciones. Eran licitaciones prácticamente que se transformaban en trato directo porque se sabía bastante bien quién era el candidato que iba a quedar y se le hizo un seguimiento a la ruta del dinero, así que ahí Cristina terminó cayendo, pero claro, es una sentencia de primera instancia
¿Qué significa eso? Que todas las personas, incluso que están siendo investigados por Fiscalía o por el ente persecutor de Argentina, lo cierto es que se presumen inocentes y hasta que se declare lo contrario. ¿Quién lo declara? El juez en sentencia judicial. Pero para que la sentencia judicial se pueda hacer valer y decir, no, ¿sabes qué ocurre? Cristina es una corrupta. Lo cierto es que esa sentencia tiene que haber quedado firme para que sea ejecutoriada, es decir, que no procedan recursos. Y lo cierto es que todavía estamos en días para que Cristina presente un recurso. Si presenta un recurso de apelación o como en jerga chilena sería un recurso de nulidad, Ya. lo cierto es que la causa se va a seguir dilatando y por lo tanto Cristina seguiría siendo inocente hasta que la segunda o tercera instancia termine resolviendo su caso. Ya, entonces ella estaría siendo juzgada solamente por administración fraudulenta, no por la asociación ilícita, entonces. Exacto. Y todavía tiene espacio para sacárselo y no tener para anular el juicio finalmente, ¿o no? El tema es que cuando uno apela, en los casos tradicionales, uno puede llegar a la Corte de Apelaciones y después todo se lleva a la Corte Suprema. En el sistema penal chileno es un poco distinto, desde la reforma procesal penal, porque hay un recurso de nulidad que puede ser ante la Corte de Apelaciones o directamente ante la Corte Suprema, pero son temas legales que no nos enredemos en eso. ¿Qué es lo importante de este caso? Es que si Cristina recurre la sentencia de primera instancia, significa que vamos a llegar a una segunda instancia o presumiblemente a una tercera instancia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Cristina en unos meses más cumple 70 años. Y al cumplir 70 años se puede acoger al beneficio para no ir a prisión, sino que ir a arresto domiciliario. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo más conveniente en este momento para Cristina no es llegar a la papeleta presidencial, y creo que ella lo dijo ayer de manera clara que no iba a estar, pero bueno, siempre se dice eso y al final aparecen, sino que en este Si no, momento pregúntale a Lula. claro, la ganada de Cristina sería dilatar el proceso para llegar a los 70, que en algo se pueda modificar el tipo penal y de esa manera irse a su mansión, digamos, a estar cumpliendo la pena. Bueno, queda todavía un poco de tiempo en esta novela. Vamos a ver qué es lo que pasa si efectivamente es condenada. Eso se mantiene después de su recurso y claramente no iría a la cárcel porque ¿cuánto le faltará para cumplir? Unos 3, 4 meses, no es más que eso. Así No. que Lo más probable es que ahora, no tenga cárcel efectiva entonces. ahora es curioso, ¿ah? Porque, disculpen lo leguleyo, pero si uno se va a la constitución actual, en De el artículo Argentina. no, no, el nuestro. Si uno Ah, se va a la Constitución nuestra, el ya. artículo 76 en adelante de la Constitución regula el Poder Judicial. Y el artículo 76 establece que las autoridades ajenas al Poder Judicial, en caso alguno, podrán emitir opinión sobre el quehacer del Poder Judicial. ¿Por qué digo esto? Porque en Chile nosotros no estamos acostumbrados a que el presidente de la República salga a decir que el Poder Judicial es una mafia y que están condenando a un inocente. Generalmente en Chile, por más que la gente encuentre cliché la frase, las instituciones funcionan mejor que lo que funcionan, digamos, nuestros vecinos. Porque el día de ayer el presidente de Argentina salió a decir que el Poder Judicial era una mafia que estaba condenando a un inocente. Entonces, el Alberto Fernández, en su calidad de presidente, diciendo eso acá en Chile, fácilmente podría cumplir, digamos, con la causal de incumplimiento de la Constitución y por lo tanto una acusación constitucional y se va el presidente. Entonces, cuando En el hay caso causas, que pase. claro, entonces cuando tenemos causas donde el gobierno emite una opinión, ya el Poder Judicial sale a defender su independencia, diciendo estas son las reglas del juego, se ha cumplido, no tiene por qué abocarse a conocer este asunto, ni siquiera por la prensa mandarnos mensajes. Si el gobierno tiene algún problema con alguna causa, perfectamente se puede querellar. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, por todo lo que tiene que ver con orden y seguridad pública. Pero esas son las vías que en Chile nos damos para manifestar nuestro parecer. En cambio, si uno mira lo que está ocurriendo en Argentina, es triste y es deplorable ver cómo el presidente, digamos, a un poder independiente lo trata de esa forma. Un ninguneo público finalmente y es como tirarle un torpedo a las bases de esa institución porque está minándolo en la fe pública y recordemos que aquí en Chile también, o sea, la fe pública es lo que mantiene la solvencia de las instituciones, finalmente, lo que les entrega es ese respaldo. Entonces, si existe esta intromisión de otros poderes del Estado en ese, finalmente minas la fe y por tanto
la solvencia, la robustez de esas instituciones. Exacto, y eso es lo peligroso de lo que está ocurriendo en Argentina. Yo creo que hay que mirar ese caso para, sobre todo, saber lo que no hay que hacer. Oye, muy importante lo que no hay que hacer, y ese tema también es lo que va a pasar, porque el presidente está llamando con fuerza, como lo comentaba al principio, a que se logre un acuerdo constitucional para una nueva constitución. Y dentro de las cosas que ya se han logrado, dentro de los acuerdos que ya se tienen, déjame ir a mirar mi torpedo porque lo tenía por aquí. A ver, son varias las cosas que ya estamos. Por ejemplo, un set de 12 bases de consenso. Yo no sé si dentro de esas 12 bases de consenso efectivamente estará, por ejemplo, esta separación de los tres poderes del Estado O actualmente. sea, Chile no podría ser república si es que los poderes del Estado no están divididos. Eso, yo recuerdo el año 2016, cuando la presidenta Bachelet hizo estos encuentros locales autoconvocados, Los los ELA. cabildos. Exacto, eso con estudiantes de la universidad nos organizamos y creamos varios ELA. Y entonces recuerdo que nos preguntaban por un catálogo de derechos, nos entregaban como 20 derechos y decía, bueno, en Chile, ¿cuáles derechos debería tener en su constitución? Y era gracioso porque uno de los derechos era, por ejemplo, la separación de poderes o cosas por el estilo. Entonces nosotros lo que hicimos fue escribir diciendo que su pregunta está mal formulada porque Chile no podría ser república si es que, aunque fuera votación popular, la división de poderes no estuviera asegurada. O sea, hay un pacto del cual Chile no puede renunciar, digamos. Ok, y dentro de eso, dentro de la primera instancia, el tema de república propiamente tal, yo recuerdo que también se intentó sacar la palabra república cuando se estaba escribiendo esta propuesta de nueva constitución. Y ese es otro de los acuerdos que hay, que ahora habría un órgano arbitrador de 14 abogados constitucionalistas, los cuales no estaban antes, porque recordemos que decían, oye, se están infringiendo estas normas iniciales que habíamos puesto ya, ¿a quién le vamos a reclamar? Y parece que tenían que ir a la FIFA porque el Tribunal Constitucional decía que no, la Corte tampoco, y nadie se quiso quemar en ese sentido. Entonces se aprendió esa lección y efectivamente ahora habría un órgano que arbitrase en el caso que este órgano constituyente, que no sé cómo se va a llamar, tratara de transgredir alguna de esas 12 bases de consenso, que eso es uno de los acuerdos que hay. Sí, de hecho, lo curioso a propósito de que nadie quiso marcar un límite es que yo creo que en algún momento, tanto nosotros como los constituyentes, cuando digo nosotros, la ciudadanía, perdimos la noción de que el soberano es el pueblo, no la convención. O sea, la idea de una convención plenipotenciaria, es decir, que lo puede hacer todo, incluso redefinir si es que somos república o no, siendo que ese es un órgano republicano, y al mismo tiempo, por ejemplo, demandando la libertad de personas condenadas ¿Verdad? o creando comisiones que no era propio de su quehacer, de memoria histórica, sin tener las herramientas, sin tener una capacitación para escuchar testimonio de personas torturadas, sin un acompañamiento psicológico para las víctimas. Al final, lo que uno se da cuenta es que la convención quiso hacer más de lo que era su trabajo inicial y eso terminó enredando y sobre todo sacrificando los primeros 6 meses. Si hacemos un poco de memoria, fueron 6 meses donde se dedicaron a hacer otra cosa. Se marearon bastante, digámosles que haber llegado a ese puesto los mareó las alturas. El Olimpo estaba muy denso el aire y se marearon. Oye, entonces, ¿qué pasó después para que alcancemos a tocar el tema del fiscal también? Em, Perfecto. trataron de, por lo que por la que se rumorea por detrás, es que Macaya recordemos que Macaya es el presidente de la UDI, se juntó con el presidente Boric, y llegaron a un acuerdo donde había un órgano mixto, 50 y 50, y eso volvió a Chile Vamos, y al parecer habría pasado que el presidente RN no le gustó mucho que no hubiera estado en esa conversación, entonces se torpedió un poquito y ahí como que tambaleó y eso no voló, y del otro lado, obviamente el oficialismo tampoco les gustó porque ellos iban por un órgano 100% electo. De hecho, hoy día escuchaba a Paulina Odanovich que decía, a nosotros nos gusta esta comisión mixta, nosotros queremos un órgano 100% electo. Y así empezaron los tiras y aflojas, vino la UDI, o sea, perdón, la UDI, vino la DC con un Durraga y hizo una propuesta
que iba 75-25, 80-20, que estaban ahí mezclados. Hoy día también escuchaba a Christian Barker en donde decía, hay harto ánimo de llegar a consenso, al parecer sería una comisión mixta, lo que falta es cuál es el porcentaje que conlleva uno o lo otro, pero también después, hasta que vino después la entrevista de Paulina Vidanovich, de Bodanovich, dijo, yo no sé dónde estuvo Christian Barker, llegó muy tarde, llegó como a las 8, y no, la verdad es que no hay mucho consenso, idea de llegar a consenso. Entiendo que el diputado Ibáñez se paró de la mesa em, y dijo, ¿saben qué? No tengo más espacio para seguir negociando, por lo cual se cerró la conversación ayer y se van a juntar hoy día a las 2 de la tarde. Y como te digo, ahora tempranito en la mañana, tipo 9 de la mañana, el presidente les mandó a decir en esta ceremonia, es mejor llegar a un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo. Así que estamos en semana de crítica, diríamos, ¿o no, Juan Carlos? Sí, bastante crítica por dos razones. Lo primero, por la desafección de la ciudadanía sobre lo que se está discutiendo. Yo creo que llegamos a un agobio constitucional que no es sano porque el cambio constitucional es necesario. Tal vez pasó el tiempo constitucional, pero el problema se mantiene. Entonces, lo preocupante es que en un tiempo más volvamos, no sé, 4, 5, 10 años, volver a discutir sobre lo mismo, o un estallido social distinto o peor, digamos. Entonces, en ese sentido, lo que me preocupa es esa desafección y lentitud en ponerse de acuerdo. Ahora, en segundo lugar, lo que he notado particularmente con Convergencia Social, y lo digo con harto respeto, porque Jimena Peralta, que es la vicepresidenta, fue compañera mía en la universidad, el, siento que, al igual que en la Convención Constitucional, al sector de izquierda o centro izquierda le está faltando muñequeo político para negociar con la derecha. Porque, y a mí me consta, no porque participe en esos espacios, sino por lo que he conversado al son de un café, y yo creo que Rocío, tú puedes también atestiguarlo, el, los dirigentes de derecha, por ejemplo, Macaya, están en contra de sus bases. O sea, ellos van a sus regiones, van a su partido y le están diciendo, oye, pero si no hay nada que discutir, si ya ganamos. Entonces, el esfuerzo que están haciendo ellos de decir, oye, no vamos a pasar máquina, sino que queremos hacer una convención, pero tiene que tener estas características porque si no mis bases no me van a apoyar, porque ya no me están apoyando y tengo que convencerlos. Creo que ha faltado una prestada de ropa a esos dirigentes. Y no se hace porque son del bando opuesto. Y ahí yo creo que los que tienen el sartén por el mango, más que la derecha, es particularmente la centroizquierda. Y en eso, digamos, yo creo que están fracasando. Bueno, ahí los que salieron a prestar ropa inmediatamente fue Amarillos por Chile, que de hecho ellos dijeron una convención, eh, una comisión que fuera electa pero por el Senado, tratando de tirar el tejo más pasado para el otro lado y dar espacio para que se produjese esta conversación que el día de hoy se está hablando en la comisión mixta. Pero estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, pero lo que pasa es que las bases de la izquierda, llámese Apruebo Dignidad, son sumamente intransigentes en general y todavía no han hecho acuso de recibo de lo que pasó el 4 de septiembre. O sea, yo creo que ahí hay todavía un tema de decir esto fue porque no logramos convencer lo suficiente, de que la gente no conocía también, como que Mm. recién están Una empezando los noticia dirigentes falsa. de las fake news, claro, recién los dirigentes de esos lados están empezando a decir, no, ¿saben qué? Efectivamente aquí hubo una derrota, pero eso no ha permeado las bases. Y a tal nivel de que han habido salidas masivas, como en el caso de Comunes, por ejemplo, o de Convergencia Social, muchas personas a la vez que han dejado su militancia a esos partidos porque encuentran que se están volviendo muy amarillos, podríamos decir, y están saliendo grupos más radicales como el de Jorge Char, por ejemplo. Sí, es que, bueno, ahora pongámonos un rato en los zapatos de ellos, porque si el margen de victoria o de derrota hubiese sido estrecha, uno comprende de que hay que sentarse a negociar. Pero el miedo, creo yo, que tienen las bases de izquierda es que como el triunfo del rechazo fue tan grande y se identifica con un sector de centro derecha, derecha, hasta derecha extrema, digamos, se quiera pasar, cómo nos defendemos ante la pasada de máquina que se pretende. Yo creo que ese es como el temor que tienen las Mm. bases y es legítimo. Ahora, ¿cuál es el problema? Y sectores, creo yo, como republicanos u otras facciones, el- no han comprendido que el rechazo no era un apoyo, digamos, a ellos, sino que también estaban los de rechazar para reformar, una que nos una, que esto, que lo otro. Entonces no era simplemente, más aún cuando Chile Vamos sacó un acuerdo,
de cuáles eran los puntos que iba a defender en una nueva convención. Entonces yo creo que en ese sentido, el, el, las bases el comportamiento de las bases de izquierda lo entiendo desde esa óptica, de decir, oye, tenemos que igual defendernos porque si no van a tratar de pasarse de listos. Oye, pero es que ahí hay dos temas. Uno es que la extrema derecha no está. Aunque a muchos les cueste pensar en José Antonio Kast como una extrema derecha, yo le diría, acuérdense que apenas salió Piñera, él se declaró opositor al gobierno. O sea, él no era parte de la coalición de gobierno, así como en estos minutos la DC tampoco es parte de la coalición de gobierno del presidente Boric. No son, no están adentro de. Por lo tanto, si tú ves que Sebastián Piñera era centro-derecha, obviamente lo otro está mucho más al extremo. Y en este minuto ese mismo grupo también se restó de las conversaciones, no están sentados a la mesa. Entonces, flaco favor le está haciendo a Prueba Dignidad a Chile Vamos, per se, y junto a eso también a Amarillos por Chile y también a la ADC, que no son parte del gobierno, en tratar de llegar a un acuerdo que sea más transversal. Ahora, dentro de lo que yo había escuchado es que los votos de apruebo dignidad tampoco son necesarios, ¿ah? Para hacer la reforma, para hacer una propuesta, no son necesarios, pero sería una derrota muy grande para el gobierno en el minuto en que se presente esta propuesta de ley de modificación a la Constitución para poder hacer este proceso constituyente y que ellos nuevamente se restaran como lo han hecho de otros proyectos de ley que ha presentado el gobierno y que no han sido respaldados por sus propias huestes. O sea, el Partido Comunista, si bien a diferencia de otros partidos comunistas a lo largo del globo ha tenido un matiz democrático, lo cierto es que el Partido Comunista llegó tarde para el plebiscito del 88, no estuvo el 15 de noviembre del 2019, entonces no me extrañaría que llegara tarde también a esto. Claro, y después se suben como los grandes triunfados, los que más triunfaron, los que más votos tienen y se arrogan el derecho. Y bueno, ya vemos lo que pasa, porque eso tampoco flota aquí en Chile. Juan Carlos, sin duda es algo que está una noticia en desarrollo que lo vamos a volver a conversar, pero nos quedan solo 3 minutos de programa. ¿Y qué me tienes que contar respecto a la fiscal regional de Ñuble y Juan Agustín Meléndez, jefe regional del Ministerio Público de Los Ríos? Perfecto. Juan Agustín Meléndez actualmente está de suplente del fiscal nacional. Está realizando una gestión que es reconocida por sus pares. Él es fiscal regional de aquí al lado, de Los Ríos. Tiene una práctica sureña, comprende lo que significa también gestionar una fiscalía con bajos recursos, porque no es Santiago. Entonces es un nombre de peso, su trayectoria profesional es reconocida por fiscales y abogados de la plaza, así que en ese sentido un porotito para la Suprema por su nombramiento, que no, antes no le habían dado ni siquiera un voto, ahora yo creo que se reivindica su figura. Y en segundo lugar, la fiscal nacional la fiscal regional de Ñuble también es una profesional de vasta trayectoria, reconocida por sus pares, con un trabajo desde las regiones que siempre es distinto a comprender las dinámicas de Santiago. En ese sentido, la quina, creo yo, se robustece porque ahora los que son, digamos, de dentro de la fiscalía son 4 de 5. El único que fue fiscal, pero por unos pocos años, y se ha dedicado al ejercicio libre es Valencia, que sigue en competencia, que fue el más votado la primera vez. En cambio, todos los demás son fiscales. Entonces, en ese sentido, hay un reconocimiento en el sentido de decir, parece que se necesita alguien que sea reconocido desde adentro, porque va a ser un primero entre iguales, un primus inter pares. Yo creo que esa es la señal que da la Corte Suprema. Ahora, si me preguntas si es que yo fuera el presidente Boric, yo creo que la fiscal regional de Ñuble corre con ventaja, no solamente por su dilatada trayectoria profesional, sino que también porque el gobierno busca una mujer. Y esa mujer, a diferencia de Marta Herrera, sí genera consenso. Ahora, si se decanta por ella o por Meléndez, es una ganada, digamos, para el Ministerio Público, sobre todo para quienes quieren un cambio en el Ministerio Público. Así que va a Oye, estar interesante la propuesta del presidente. entonces quedó mejor esta quina, entonces, y podría haber más consenso también en el nombre que entregue después en el Senado, porque es el último paso que le faltaría una vez que el fiscal. ¿Sabes cuánto tiempo tiene ahora presidente Son 10 Boric para días. nombrar? 10 días Son, nuevamente. todos los plazos en este proceso hay que contarlos de 10 en 10. Entonces, la Corte Suprema tenía 10 días, decidió al tiro. Ahora el presidente tiene 10 días desde que recibe el oficio. Entiendo que el oficio se va a enviar hoy día o mañana. Después, el Senado tiene 10 días y así. Así que
de aquí a final de año, antes del 31, si todo va rápido, deberíamos tener fiscal nacional. Perfecto. Bueno, queridos auditores, estamos llegando al final de nuestro programa. Les entregamos muchísima información porque hay muchas cosas que están pasando y les agradecemos por haberse sumado, como siempre, a este Política Podcast. Muchas gracias, Juan Carlos. A ti, Rocío, y a través tuyo, como lo dije al comienzo, a todos quienes nos escuchan a través de País Lobo, La Mega, Radio Mía, y en especial en la comuna de Río Negro. Así es. Y para el resto, bueno, mañana es día jueves 8 feriado para los que no se habían dado cuenta, así que nos saltamos hasta el viernes. Nos vemos el viernes entonces en los viernes municipales. Chao, Juan Carlos. Chao a todos nuestros auditores. Chao, chao. Chao, chao.